Dios bendiga a todos los que continúan haciendo la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite acercarnos a su palabra para ser ministrados, para aprender. Y hoy continuamos con el estudio de aceite, la escuela bíblica que las estamos llevando a cabo todos los domingos con el favor de Dios. Hoy, ¿verdad? Continuamos con el tema y estaremos entendiendo el proceso de la imagen. Y el proceso de la imagen la hemos dividido para así comprenderla en 3 pasos. Y el primero que nosotros debemos estar conscientes es que el árbol del olivo debe siempre dar su fruto para así ser limpiado y produzca más fruto. Es como cuando consideramos el fruto del olivo, que viene siendo también cuando pensamos el fruto de la vid, que dice que es limpiado para que produzca más fruto. El fruto de la vid viene siendo la uva y pues por eso lo consideramos a ambos de la misma manera, porque si no son limpiados no producen. El segundo paso pasa una vez el olivo es recogido, el árbol es limpiado, tienes ya la cantidad de aceitunas que separaste, pues pasa a la rueda de molino, ¿ok? Eso es una piedra para ser triturada. Y el tercer paso es tomar esa masa que fue triturada y presionarla para extraer el zumo. Vamos a estar considerando esos 3 pasos a lo largo de esta enseñanza para entender, ¿verdad? Con esos 3 pasos, ¿qué nos dejó dicho Jesús? Y vamos a estar considerando Mateo capítulo 10, versículo 24 y versículo 25, que lee de la siguiente manera. Jesús dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Luego vamos a considerar Lucas capítulo 6, versículo 40, para así poder comprender qué quiere decirnos Jesús con estas dos expresiones. Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús aquí lo que nos está queriendo decir es que nosotros, como seguidores de Él, como hijos suyos, como estudiantes de Él, que estamos aprendiendo y siendo enseñados por Él es nuestro maestro. Él está diciendo: ustedes no son más que yo, pero todo aquel que se deje perfeccionar va a ser como yo. Y eso es algo que nosotros debemos ahí considerar, porque muchas veces no entendemos las etapas que atravesamos en nuestra vida, los procesos, nuestros exámenes de vida. No comprendemos o perdemos de perspectiva: espérate, yo estoy siendo puesto a prueba con el conocimiento que he recibido en el Señor, porque nosotros nos acercamos a la casa de Dios, aprendemos, pero luego somos probados con esa enseñanza que hemos recibido, para ver si la hemos de poner en práctica, para que nosotros no seamos, como dice la Escritura, oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de lo que estamos escuchando, de lo que estamos absorbiendo. Y todo es para ser perfeccionado. Con esto nosotros entendemos que el proceso de la perfección no es obligatorio. Y muchos pensamos: pero ¿y cómo que el proceso de ser perfeccionado no es obligatorio? Apocalipsis 22:11 nos deja dicho a todos, porque esto no es nada más para la iglesia, esto es para todo aquel que tiene la oportunidad de conocer la enseñanza del Señor y comienza en que, espérate, o lo hago o no lo hago, o obedezco o no obedezco. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahí vemos que nos dan la elección. Y ahí es cuando tú comprendes que esto no es obligatorio, porque me están permitiendo elegir. ¿Y por qué eso nos permite elegir? Porque no todo el mundo va a querer ser perfeccionado. Cuando se refiere al que es injusto, ¿qué es practicar la injusticia? Todo lo que te hace daño a ti mismo y hace daño a otros. Si tú estás haciendo cosas que te hacen daño a ti misma o a ti mismo y estás practicando cosas que dañan a otros, pues está bien,
sigue haciéndolo. El ser inmundo, eres una persona que está haciendo cosas que te ensucian a ti y a otros, practicando cosas que no son decentes, que son indecentes e inmorales. Eres una persona inmoral e indecente. Él dice, está bien, sigue siendo indecente, sigue siendo inmoral, pero el que es justo, ¿ves? El que está practicando, esforzándose a practicar la verdad, a practicar el fruto del Espíritu, la amabilidad, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la fe, pues sigue haciéndolo. Ahora, el que es santo, o sea, es alguien que ya ha sido separado del pecado y se está guardando para Dios, dice, pues sigue limpiándote aún más. Todavía el proceso de perfección no termina. ¿Has logrado vencer mucho? Sigue venciendo. No te detengas, sigue aprendiendo, sigue, no mientes, pues sigue esforzándote cada vez más a mantenerte de esa manera. Pero con esto se nos explica que el padecimiento de Cristo, porque Cristo vino a la tierra a padecer, fue con el propósito de dejarnos a nosotros ejemplos para que sigamos sus pisadas, porque experimentarás y atravesarás lo mismo. Pero el detalle es que en cada situación, acciones como Él dejó el ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 23, dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos. O no fue que padeció simplemente para cumplir en obediencia para lo cual fue enviado, sino que nos dejó a nosotros el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y después te explica que en el momento de ser probado, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso él dice, mira, yo padecí, tuve un proceso que fue, ¿verdad? Fuerte, fue retante, pero te he dejado ejemplo en cómo debes reaccionar, cómo te debes de comportar, porque mucho cuando somos probados comenzamos con quejas, cambia nuestro ánimo, muchos se ponen irritantes, muchos se ponen violentos y después dicen, es que tú no me entiendes, tú no sabes lo que estoy atravesando, pero entonces Jesús dice, te dejo ejemplo para que sigas mis pisadas en cómo nosotros debemos de reaccionar ante la prueba. Así que vamos a considerar el primer paso con base bíblica del proceso del olivo. Y es que primero se va al árbol y se toma el fruto que está maduro. Y nosotros vamos a ver en qué momento es que Cristo atraviesa el ser tomado, porque ya estaba que llegó su hora, ya estaba maduro. Lucas capítulo 22, versículo 47 al 53, lee de la siguiente manera. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entrega al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí entendemos cómo ya su momento de ser arrancado y separado de sus discípulos había llegado. Y cuando uno se acerca a buscarle un fruto, uno va con palo y va con espada. Y vemos cómo ya era el momento, porque como él dice, no fue antes, fue en el momento preciso. Y aquí podemos ver en esta lectura cómo cuando van a buscar al Señor, los discípulos, sus estudiantes, sus seguidores, preguntan, ¿vamos a pelear por ti? ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos, ¿verdad? En el proceso que viene, el momento de nosotros comenzar el proceso del olivo, que es que te toca ser limpiada, que es que te toca ser arrancada, podemos querer que atrasarlo y detenerlo. ¿Cómo? Queriendo que resistirnos y pelear o incluso ponernos violentas para evitarlo. No todo el mundo reacciona bien cuando llega el momento de la prueba. Muchos se resisten y otros pelean para evitarlo. El segundo paso, que es que es tomado y llevado que a la rueda de molino, a esa piedra, para ser
triturado. El proceso de Cristo ser triturado lo podemos encontrar en Lucas 22, versículo 63, que dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ahí es cuando comienza a ser triturado el Señor. Y de igual manera, como ya sabemos, el discípulo no es mejor que su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro, vas a pasar y vas a experimentar el mismo proceso de ser arrancada para luego ser triturada y luego pasar el momento de ser que cuando se toma la masa, luego de haber sido triturada, para ser presionada, cuando se exprime con mucha presión. Así que en otras palabras, ser aplastado. Ahí es donde viene el paso número 3 en Mateo 27, versículo 26 al 31, que es cuando se nos explica el relato, que entonces dice que Pilato le soltó a Barrabás a la multitud que gritaba, ¿verdad?, que le soltasen. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y trenzando una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aquí nosotros debemos entender que desde el momento que comienzan a dañarle físicamente, comienza la fase 3 de cómo se procesa el fruto del olivo. El proceso de presionar la masa, cuando se exprime, cuando se le pone toda esa presión, es desde el momento que Cristo comienza a ser dañado físicamente hasta que es crucificado, para que suelte, ¿verdad?, como dice el proceso, el zumo. Y fíjense que el proceso del olivo es para ser perfeccionado, porque luego de que el olivo, la aceituna, pasa ese proceso, lo que nos deja es aceite, ¿verdad?, para el uso, como les dije, ya sea culinario, pero como nosotros estamos aquí estudiando el uso espiritual, no se puede llegar a ese final producto si no se va hacia el árbol, si no se busca ese fruto que está listo, si no es triturado, si no pasa por ese proceso que es difícil, no se pudiera extraer ni tener el aceite. Y vemos que Cristo padeció todas esas etapas sin negarse, sin detenerlo, sin atrasarlo para ser perfeccionado, porque luego de eso, una vez tú tienes el aceite, tú no vuelves a ser olivo. Y vemos que después de ese proceso, Él es levantado con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no muere, un cuerpo que ya no padece, un cuerpo que nosotros esperamos, ¿verdad? Esas fieles promesas de recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo que no es corruptible, sino más bien incorruptible. Y por eso debemos entender que cada etapa, que aunque difícil, es para que seas perfeccionado. Ese es el fin. Isaías 53:5 te explica, porque pensamos ese proceso, esa etapa que él atravesó. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Debemos de recordar eso. Si él fue herido, cada herida, cada golpe que recibió, como bien hemos leído, fue por tu rebelión, por tu resistencia hacia Dios. Entonces, miren la palabra aquí que ocupa, que es el segundo paso de el olivo, que es cuando pasa por la rueda del molino para ser triturado. En Isaías dice: molido fue por nuestros pecados. Vemos que cómo se une el proceso de que atraviesa la aceituna con lo que tuvo que atravesar Cristo. Y si ustedes piensan, cuando Él es buscado por la turba que se preparó para llevárselo, ¿dónde se encontraba Él? En el Monte de los Olivos, representando que ya estaba listo, ya estaba maduro, ya podía ser que arrancado para comenzar esa etapa de ser triturado y luego de ser que aplastado, puesto a presión, que se le exprimiera. El versículo 10 de Isaías 55 dice: con todo eso, porque a veces pensamos con todo lo que atravesó. Él no sufrió simplemente cuando fue entregado, él fue puesto a prueba mientras estaba durante los 3 años enseñando. Se burlaban de él, decía que estaba fuera de sí,
no le tomaban en serio, sufrió. Pero con todo eso dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Otro punto importante que debemos entender es que el proceso del olivo no viene por Satanás, es Dios. Jehová, como dice, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle, ¿ves? No te vas a mover, no te vas a salir, a padecimiento. El padecimiento es la etapa de ser procesados como la aceituna. Y debes de recordar, cuando estés atravesando un padecimiento, tienes que saber que te procesan para sacar de ti aceite. El Salmo 11, versículo 5 dice que Jehová prueba al justo y él mismo toma la responsabilidad de que salga a la luz, que si vas a ser probado es él el que prueba. Y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor quiere probarnos? En Deuteronomios capítulo 8, versículo 2 está la respuesta que recibió el pueblo de Israel y que nosotros también debemos tomar. Y Dios le ministra al pueblo judío diciéndole, te vas a acordar de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero aquí le dice, ¿por qué te llevó por el desierto? Y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios prueba nuestra fidelidad, porque mira que no hay muchas personas con conocimiento bíblico, mucha gente que tiene conocimiento, que saben hacer lo bueno y no lo hacen. ¿Y qué dice la palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, nosotros de repente todos queremos decir que somos hijos de Dios, que somos de Dios. Está bien, por conocimiento, pero vas a ser probado. Tenemos que ser probados. Dios nos va a afligir. Dios nos va a probar para realmente salga a la luz qué es lo que hay en tu corazón, a ver si realmente tú estás del todo o no estás, y para ver si has de guardar sus mandamientos o no. Así que el proceso de ser probado, ser afligido, tiene una razón de ser. El asunto es, te acordarás tú cuando comiences a ser probado que está ese propósito y que no lo olvides antes de comenzar a quejarte, antes de decir, Señor, sácame, mete tu mano, que pare esto ya. Antes de que sueltes ese clamor, te vas a recordar que es que estás en el paso que Él quiere que tú estés y que no debes clamar para salir, que no debes de clamar para que se detenga, sino que es necesario atravesarlo para que seas perfeccionado. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ves? Está escrito nuevamente. Nosotros tenemos que recordar lo que la palabra dice. No nos gusta la prueba, no nos gusta ser afligidos, no nos gusta estar en medio de situaciones. Pero aquí te lo están diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo, recuerda que no es para siempre, si es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Eso es otra cosa, tu fe, tu creencia tiene que ser probado. Y dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Dice para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Dios va a poner a prueba tu fe. Si tú estás diciendo, ay Señor, tú eres mi todo, te van a probar. Ay Señor, yo creo en ti, te van a probar. ¿Tú crees en Él? Vamos a ver si es verdad que tú crees en mí. Ay Señor, yo confío en ti o voy a confiar en ti. Vas a ser probado para ver si es verdad que tú vas a confiar en Él. Todo lo que sale de tu boca o todo lo que tú decides creer va a ser puesto a prueba. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22 dice, para aquellos que se resisten o que se quieren escabuir o escapar de ser probado, dice, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, es verdad. Mientras tú estás en pecado, eres abofeteado de igual manera. Eres puesto a prueba de igual forma. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Por eso no te puedes cansar de hacer lo bueno. Todos los días tienes que vencer con el bien el mal. Y vuelve nuevamente y te lo dice, para esto fue que tú fuiste llamada, porque también Cristo padeció por ti y te dejó ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esfuérzate realmente a guardar lo que has aprendido y no atrases el proceso del olivo en tu vida. La prueba, la situación que tú dices es difícil, Dios ha venido a limpiarme, Dios está queriendo que yo saque cosas de mi vida, pero ¿para qué? Para perfeccionarte, es para perfeccionarte. Si no permites que Dios te perfeccione, porque no eres tú la que te puedes perfeccionar a ti misma, es Dios que viene para perfeccionarte y no es obligatorio.
porque hay muchos que detienen el proceso de la perfección y hay otros que lo evitan. Yo lo que quiero que todos sepan es que todos sí logran alcanzar el proceso de la vid. Claro que sí, todos logran, todo cristiano logra alcanzar el proceso de ser uva cuando es limpiada para que lleve más fruto. Pero no todos alcanzan experimentar el proceso del olivo, que es pasar esos 3 pasos que duelen, pasar esos 3 pasos que cuestan quedarse ahí. Eso no todo el mundo logra atravesarlo. ¿Por qué? Muchos lo evitan, otros se escapan, otros se rinden, se quitan, porque es duro. Pero recuerda, para sacar de ti el aceite y para perfeccionarte es necesario. Y el Señor nos dejó ejemplo de que viniendo hecho semejante a los hombres, hecho carne, pudo hacerlo. Nosotros también podemos. Lo que pasa es que no queremos. ¿Quién quiere realmente ser triturado? ¿Quién desea ser triturado? Nadie desea ser triturado. Nadie desea ser puesto para que suelte lágrimas o esté, ¿verdad?, en molestia. Nadie quiere atravesar dolor. Todos queremos, por naturaleza, evitar el dolor, porque el proceso del olivo viene acompañado de dolor. Pero recordemos, el Señor es el que quiere afligirnos y probarnos para ver realmente qué es lo que hay en nuestro corazón y si verdaderamente vamos a guardar sus mandamientos. Así que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a que podamos recibir ese proceso del olivo, porque es que queremos ser como Cristo, ser perfeccionados, que Él mismo siga afirmándonos, fortaleciéndonos y perfeccionándonos. No evitemos ese proceso. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sí se puede. Y recuerda, estamos estudiando el tema del aceite. Si Dios quiere sacar de nosotros aceite, que representa ¿qué? Llenura, representa unción, representa provisión y el estar equipado. ¿Por qué vamos a detener ese paso? Así que extendámonos hacia adelante, no regresemos, ¿verdad?, hacia atrás y permitamos que Dios nos perfeccione. Damos gracias a Dios por su palabra una vez más y de aquí, ¿verdad?, si Dios nos permite, hasta el próximo domingo para continuar con el estudio del aceite. Que Dios continúe bendiciendo cada una de nuestras vidas y que esta palabra cale a lo profundo de nuestro corazón y que no la olvidemos, que la guardemos en nuestra vida y que la pongamos por obra. Así que si Dios permite, hasta la próxima escuela bíblica. Amén.